momento no sea vinculado a la diligencia el solicitante, el señor Guillermo Sandoval Medina. Seguidamente, le solicito al agente del Ministerio Público, la abogada Nora Cristina Gutiérrez Barrera, presentarse ante esta diligencia, exhibir los documentos que la identifican como agente del Ministerio Público y según las instrucciones señaladas por la señora presidenta. Muchas gracias, doctora Diana. Buenas tardes, señores magistrados y demás intervinientes en la presente audiencia. Mi nombre es Nora Cristina Gutiérrez Barrera, me identifico con la 31 y para el presente proceso actúo como procuradora delegada primera intervención ante el Consejo de Estado. Exhibo mi carnet. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Nora Cristina. Seguidamente, le solicito al señor congresista Juan Felipe Corzo Álvarez presentarse ante la Cámara, exhibir su documento de identificación y manifestar su calidad. Nuevamente, muy buenas tardes a todos los presentes, magistrados, magistrada y a mi apoderado que también está en la audiencia. Exhibo mi cédula de ciudadanía. Corzo Álvarez, representante a la Cámara por no. Muchas gracias, doctor Juan Felipe. A continuación, le solicito al abogado Joaquín José Vives Pérez, quien funge como apoderado del señor congresista, presentarse ante la Cámara y exhibir su documento de identificación y seguir las instrucciones que la señora presidenta ha informado para presentarse. Doctor, está silenciado. Discúlpame. Muy buenas tardes. Saludo a los asistentes a la mesa, a la sala de decisión, a su presidenta. Mi nombre es Joaquín José Vives Pérez. Concurro a esta audiencia en mi calidad de apoderado del congresista Juan Felipe Corzo Álvarez. Con la cédula de ciudadanía 245 y soy portador de la tarjeta profesional de abogados número por el Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias, doctor. Señora presidenta, queda entonces así verificada la asistencia a la diligencia. Muchas gracias, señora secretaria. Siguiendo con la audiencia, de conformidad con el artículo 12 de la ley 1881, en la presente audiencia pública intervendrán en el siguiente orden. El solicitante en el evento en que se conecte al momento en que demos inicio a las intervenciones. A continuación, el agente del Ministerio Público. Y por último, el congresista y o su apoderado. En este sentido, se concederá el uso de la palabra a cada uno de ellos por el término máximo de 10 minutos en el orden previsto en el artículo 12 de la ley 1881, aclarando que esos 10 minutos pueden ser distribuidos como a bien lo tengan con sus apoderados. Asimismo, podrán presentar al final de su intervención un informe escrito al correo que informará para el efecto la señora secretaria general. En consecuencia, señora secretaria, le agradezco informar a los sujetos procesales el correo al cual podrán remitir el informe de su intervención. Con mucho gusto, señora presidenta. El correo electrónico es secgeneral@consejodeestado.gov.co. Con su venia, procedo a indicarlo en el chat de la reunión. Muchas gracias. Sí. Se les informa a los intervinientes que en la pantalla aparecerá un registro del uso del tiempo y cuando falte un minuto para la finalización del término se les indicará. Antes de conceder el uso de la palabra al primer interviniente, señora secretaria, infórmeme si el solicitante se ha manifestado en alguna forma, se ha conectado o tenemos alguna noticia sobre su asistencia. No, señora presidenta, no tenemos un número de teléfono al que podamos comunicarnos con él y no ha manifestado nada respecto de su asistencia, no se ha conectado tampoco. Perfecto. Entonces, procedamos con las restantes intervenciones. Tiene el uso de la palabra la doctora Nora Cristina Gutiérrez Barrera. Doctora Gutiérrez Barrera tiene 10 minutos
para realizar su intervención. Adelante, por favor. Gracias, señora magistrada. Bueno, esta delegada del Ministerio Público esboza el problema jurídico consistente en establecer si el representante a la Cámara, Juan Felipe Corzo, incurrió en la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses de manera principal o de manera subsidiaria a la pérdida de investidura por el tráfico de influencias debidamente probado. Dentro del trámite procesal se logró probar que efectivamente nos encontramos ante un representante de la Cámara por la circunscripción electoral del norte de Santander para el periodo constitucional 2022-2026 por el Partido Centro Democrático. Asimismo, se probó que el congresista está casado y que a su vez su esposa es hermana de Wilden Fabián Capacho Monterrey. Por otro lado, se comprobó que en la Contraloría General de la República cursaban procesos de responsabilidad fiscal en contra de Wilden Fabián con anterioridad a la elección del Contralor General de la República. Se probó también que el señor Wilden Fabián fue nombrado el 16 de junio de 2025 en el cargo de Contralor Provincial de la Gerencia Departamental del Norte de Santander de la Contraloría General de la República y que en junio del 2024 fue elegido Carlos Hernández Serra como Contralor General. Teniendo en cuenta lo probado, pasemos a analizar las pérdidas e investiduras esbozadas. En primer lugar, tenemos el conflicto de intereses, el cual requiere que se desarrolle un beneficio particular, actual y directo, lo cual establece la norma también que no hay conflicto de intereses en las siguientes circunstancias. Traigo a colación la que nos viene al lugar, que consiste en cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en los que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces, para que se dé la causal de pérdida de investidura esbozada en la demanda, se necesita una serie de requisitos de los cuales voy a traer los del caso concreto. La calidad de congresista está demostrada, la ocurrencia del beneficio directo, particular y actual o inmediato en cabeza del congresista o de su círculo cercano. Respecto a este punto me voy a detener en el beneficio actual, el cual exige la norma, y de acuerdo a lo probado en el proceso, en la demanda se esboza que el beneficio consistió en el nombramiento del señor Wilber Fabián Capacho como Contralor Provincial de la Gerencia Departamental del Norte de Santander. Si analizamos los tiempos, observamos que este nombramiento se hizo en junio del 2025 y el voto en el cual incurriría el congresista fue en junio del 2024. Entonces, la norma establece que esa ventaja o provecho sea presente y verificable al momento de la decisión y descarta por completo escenarios hipotéticos y futuros. Vemos que el nombramiento ocurrió casi a un tercio del cumplimiento del periodo del Contralor General de la República, el cual no fue inmediato, sino fue un nombramiento futuro. Por otro lado, si hablamos de un beneficio particular y directo, vemos que este beneficio como tal ocurrió hacia un tercero, con el cual no existe ninguna familiaridad porque nos encontramos frente a una persona que se encuentra con un segundo grado de afinidad respecto del congresista propiamente dicho. En la demanda se trae como prueba fundamental un video que aporta el demandante que ha sido publicado en la plataforma YouTube, en el cual expone que existe una cercanía, una intimidad entre el congresista y el entonces candidato. Si analizamos ese video y vemos el saludo que se dieron las partes, es un saludo de mano, el cual no dura 3 segundos y al igual que saluda al congresista, saluda al resto de asistentes en el recinto al momento en que se da la votación.
Entonces vemos que con esta prueba no se demuestra ninguna cercanía, ni intimidad, ni compromiso entre el congresista y el entonces candidato para ese momento. Otro requisito que establece la ley es la no manifestación del impedimento o haber sido separado de la participación de la votación para la elección del contralor. Está probado efectivamente que el congresista en ningún momento presentó ningún impedimento y que por el contrario sí se hizo presente y votó en la elección del Contralor General de la República. Lo primero que advertimos es que no era exigible al congresista la manifestación de tal impedimento en la medida en que la participación del congresista se produjo en el marco de una elección de un Contralor General de la República mediante un voto secreto. Y como está demostrado en el proceso, no existe una familiaridad entre el congresista y el entonces candidato. La familiaridad que se demostró en el proceso es entre el congresista y un tercero que no tiene nada que ver al momento en que se estaba dando la votación propiamente dicha. Por lo tanto, no existe el impedimento ni debió existir por cuanto no era exigido legalmente. En ese momento voy a traer a colación un precedente jurisprudencial en el cual el Consejo de Estado concluyó que no se configura automáticamente un conflicto de interés por el solo hecho de que un congresista, directamente él o alguien de su núcleo familiar, tenga investigaciones en curso en los órganos de control. Ello obedece a que estas elecciones comprometen es el interés general de la nación y busca la designación del mejor candidato y que se desarrolla frente a órganos que gozan total autonomía constitucional y no tienen ninguna dependencia con el Congreso propiamente dicho. Otra cosa que hay que tener en cuenta en este momento es que el voto fue secreto en primer lugar y en segundo lugar, según los vozados, fue un voto de bancada, no fue un voto individual, por lo tanto no podemos hablar de un interés particular. Entonces, si analizamos el material probatorio y el marco normativo aplicable, no se configura en ningún momento la existencia de un beneficio particular, directo y actual que establece la norma para que se dé el cumplimiento de dicha causal. Por lo tanto, le solicito a los señores magistrados se sirvan negar la pretensión principal. Respecto a la causal segunda, que habla del tráfico de influencias debidamente comprobado, tenemos que el tráfico de influencias se trata de una relación indebida en la cual un congresista, aprovechando de su posición, induce o condiciona la actuación de un servidor público en un beneficio propio o de un tercero. Para que se configure esta causal se necesita una serie de requisitos, entre los cuales me voy a dedicar por tiempo solamente a analizar el de que se trate de un servidor público. Para el momento en que se realiza la votación estamos frente a un candidato, no estamos en la presencia de un congresista, un servidor público. Por lo tanto, se desvirtúa ese tráfico de influencias que está fundamentando en la demanda. Respecto del beneficio, vemos que ese beneficio no fue directamente para, si en el momento en que llegase a darse, en el hipotético caso, no se ve reflejado a favor de un congresista, sino a un tercero que fue nombrado en una entidad ajena al campo que nos ocupa en este momento. Si el demandante observase una irregularidad en un nombramiento o unas actuaciones, debería acudir a otra instancia pertinente, pero si nos encontramos frente al análisis de un congresista propiamente dicho, observamos que no se incumple ninguno de los requisitos establecidos por la norma para poder hablar de que se configure alguna de la causal de pérdida de investidura y por lo tanto le solicito a los señores magistrados se sirvan de desestimar las pretensiones de la demanda y procederé a radicar por escrito el concepto pertinente con el fin de profundizar en el análisis expuesto anteriormente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Nora Cristina Gutiérrez Herrera. Tiene uso de la palabra el congresista, señor Juan Felipe Corzo Álvarez, y su apoderado, el abogado
Joaquín José Vives Pérez. Señores Juan Felipe Corzo Álvarez y Joaquín José Vives Pérez, realizar su intervención, la cual, como se indicó anteriormente, podrán distribuir como ustedes a bien consideren. Les concedo el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muy buenas Honorable tardes. Presidenta, yo le cedo la palabra a mi apoderado. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Corzo. Muy buenas tardes. Saludo nuevamente a la sala de sesión y a la señora presidenta y a los participantes en la reunión. Hay circunstancias fácticas que esta defensa nunca ha negado. Una, que el doctor Juan Felipe Corzo fue elegido representante a la Cámara, que se posesionó como tal, que está casado con Paola Capacho y que es hermana de Wilden Fabián Capacho Monterrey, que por lo tanto son cuñados, que participó en la sesión del 12 de junio del 2024 en que se eligió a Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor y que no manifestó ningún impedimento. Pero de la misma manera hay que rechazar algunas situaciones fácticas que plantea el demandante. El demandante afirma y le da una relevancia que el congresista Corzo inmediatamente votó, se acercó al candidato Carlos Hernán Rodríguez Becerra y le dio un fuerte abrazo y lo da como señal de la existencia de un pacto. No, no es cierto. Primero, el abrazo nunca existió. Segundo, el doctor Rodríguez Becerra estaba de pie y a veces sentado en el corredor central del Salón Elíptico del Capitolio Nacional, ¿no? Era la ruta obligada por la cual Juan Felipe Corzo y la mayoría de los congresistas tenían que desplazarse para llegar hasta la urna, que fueron llamados a votar, y pasó por ahí sin siquiera saludarlo. De regreso, él estaba de pie, se encontraron frente a frente, se dio un saludo de mano, ¿no? Y siguió su camino, no hubo abrazos, celebraciones, nada de lo que imagina el demandante en esa escena que duró, como dijo la señora procuradora, apenas 3 o 4 segundos, ¿no? Además, estuvo el candidato todo el tiempo, saludó a casi todos los congresistas, ¿no? Y según él se ejerció un influjo psíquico sobre el candidato en ese momento. No es cierto, en consecuencia, no hay la mínima prueba de que Juan Felipe Corzo Álvarez haya realizado pacto alguno con Carlos Hernán Rodríguez para votar por él y que a cambio designara a Wilden Fabián Capacho Rodríguez en un cargo en la Contraloría General de la República. Por el contrario, el Contralor ha certificado en su informe que no realizó pacto con nadie y no hay ninguna, nada más ni el mínimo atisbo de prueba. Y como lo decía la señora Procuradora, el solo hecho que esa designación haya ocurrido casi un año después de la elección de Rodríguez Becerra rompe cualquier nexo de causalidad entre estos dos acontecimientos. No, el doctor Corzo no solamente no tenía pacto, sino nunca lo recomendó ni lo referenció. El Contralor lo ha dicho con claridad, fue la hoja de vida, ¿no? También afirma el demandante que es que ellos tienen una relación estrecha porque son cuñados, porque pertenecen a un mismo movimiento político. Falso. Está aprobado en el proceso con las correspondientes certificaciones emitidas por el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Que mientras Juan Felipe Corzo ha sido un militante del Partido Conservador hasta el 11 de marzo del 2021, en que renunció para luego afiliarse al Centro Democrático, en cuyo nombre resultó elegido, ¿no? Su cuñado ha sido un militante del Partido Alianza Verde, está afiliado al Partido Alianza Verde y fue en nombre de esa organización, ¿no? En la que se eligió como alcalde de La Bateca en el año 2019, cuando no era cuñado de Juan Felipe Corzo, pues está probado que el matrimonio entre Juan Felipe y Paula Estefani ocurrió el 1 de agosto del 2022. Entonces, en cuanto a la supuesta violación del régimen de conflicto, basta resaltar nuevamente que el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019, que modificó el 286 del reglamento del Congreso, establece que se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo de ella puede resultar un beneficio particular, actual o directo a favor de un congresista. Y lo resalto, ¿no? La discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo. Es decir, esta nueva definición está en función, ¿no?, de participar en la discusión de un proyecto de ley. Tanto así que el literal F de ese mismo artículo 1 de la ley establece claramente que no existe un conflicto de interés cuando un congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante voto secreto, exceptúa los casos en que se presenten inhabilidades referidas a los parentescos con los candidatos. Es decir, si Corzo tuviera un parentesco con Rodrigo Becerra. Entonces no hay lugar a predicar la existencia
de un conflicto de interés por la participación en esa elección. Ahora, la jurisprudencia previa de la Sala Plena del Consejo de Estado sobre esta materia, cito 3 sentencias del 23 de marzo del 2010, con ponencia de Hugo Fernando Bastidas, sentencia del 20 de octubre del 2015, Gerardo Arenas Monsalve, y del 9 de noviembre del 2016, Ramiro Paso Guerrero, como lo señaló la Procuraduría, ha señalado que en estos casos no hay un conflicto de interés porque los elegidos no son subordinados para congresistas, subordinados de los congresistas, porque los procesos tienen una dinámica independientemente de la condición personal del funcionario y que la ley establece los presupuestos y porque no hay ningún interés ni beneficio inmediato. Inclusive, como lo señalaba la procuradora en la sentencia de ponencia de Ramiro Pasos del 9 de noviembre del 2010, se dijo literalmente, y lo leo: per se, el hecho de que un parlamentario esté investigado no constituye un conflicto de interés para la elección frente a un funcionario del órgano de control que lo investiga a él o a sus familiares cercanos, sino que deberá analizarse cada caso concreto. Ahora, si fuéramos al análisis de la existencia de un beneficio particular, actual y concreto, tampoco. La ley 2003 cambió el concepto de interés por el concepto de beneficio, los definió. El beneficio particular implica la generación de un privilegio, ganancia, indemnización económica, que no se dio en este caso, y el beneficio actual pues excluye, y lo dice expresamente la norma en el artículo primero, no que el beneficio pueda ser futuro. El demandante cita una serie de jurisprudencias, ¿no? Que hacen referencia a la pérdida de investidura de concejales y de diputados, ¿no? Que tiene un régimen distinto y así lo ha reconocido en la sentencia de SU 551 la Corte Constitucional con ponencia de Juan Carlos Cortés y el mismo Consejo de Estado en su sección primera, sentencia entre otras del 18 de marzo del 2021 y del 9 de junio del 2022, con ponencia de Roberto Augusto Cerrato y de Osvaldo Giraldo López, ¿no? De manera que no hay absolutamente nada que pueda generar la existencia de ese conflicto de interés. Sobre el tráfico de influencia, el demandante lo plantea como subsidiario y reconoce que no tiene ninguna prueba para ello y decide inferir la existencia a través de una prueba indiciaria en la que él señala, ¿no? Que existió un pacto y la prueba de hecho fue la omisión de declararse impedido. No, tal como se explicó por la Procuraduría, no había la obligación porque no se castiga la no declaración de impedimento, se castiga participar, no en una votación cuando hay un conflicto de interés. En el resumen les entregaré la cita en que la Corte Constitucional y el mismo Consejo de Estado lo ha planteado. Decía que el congresista debía conocer que su cuñado tenía unas investigaciones en la Contraloría. Debía conocerlo. A él nadie le ha notificado eso. De hecho, no lo conocía, ¿no? Ha habido procesos en que por la falta de la notificación, aunque reconociera la existencia de proceso por notificaciones irregulares al afectado, no se declara la pérdida de investidura. Aquí nunca nadie le notificó, no hay la más mínima evidencia y no se puede presumir por el parentesco que tuvieron, no que él conociera de los procesos que tuviera él. Más cuando este tipo de procesos lo que los dirigentes tratan de hacer es de bajarles el perfil y mantenerlo lo más reservado posible, ¿no? Que Juan Felipe Corso tenía formación en Derecho Público. Falso, se aplican todas las certificaciones que entregamos, que es ingeniero industrial. Y le da un gran significado al abrazo, pero ya desvirtuamos eso. Sobre el elemento subjetivo, usa los mismos argumentos. No hay que reafirmar mucho en ellos. Usa que es que debió declararse impedido. Usa que la mesa directiva no insistió en que si había conflictos de interés que se declararan impedidos y que entonces eso fue una actitud negligente de él. La mesa directiva dio la oportunidad para eso como le correspondía, pero basta ver el audio cuando el secretario general del Congreso, hoy procurador general de la Nación, les dice, de acuerdo al nuevo artículo 286 no es necesario, pero en buena hora si el presidente les da la oportunidad, por esto no es necesario. Y hablo de Gregorio Hatch, que trabajó más de 20 años en temas secretariales y tal vez uno de los abogados que más conoce el derecho parlamentario en Colombia. Solo si hubiera algún tipo de responsabilidad subjetiva, la misma Secretaría del Congreso les está diciendo, aquí no se conforma, como en efecto la norma no lo deja, ¿no? ¿Qué otras cosas hablaba sobre el tema? Le da nuevamente valor al abrazo, o sea, el abrazo es señal de responsabilidad subjetiva.
habla de que el Contralor violó el artículo 126 de la Constitución al nombrar en un cargo a un pariente de un congresista. Pues un hecho ajeno, ¿no?, al congresista, y adicionalmente no implica para nadie ninguna infracción. Pero adicionalmente el Contralor no tenía por qué conocerlo, porque Capacho Monterrey firmó un documento donde dijo que no tenía ese parentesco. Ahora, adicionalmente es comprensible por qué lo firmó. El documento, cuando explica cuál es el segundo grado de afinidad, habla de todos los parentescos menos el del cuñado, habla de... bueno, el tiempo se me ha acabado, pero bueno. Y lo otro es, finalmente, los 30 segundos que pido, lo otro es que dice que existió un pacto del cual no hay ninguna evidencia. Por estas consideraciones que entregaré por escrito, tal como lo sugirió la presidenta, solicito a la sala de decisión que niegue las pretensiones del solicitante para hacer un investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Realizadas las intervenciones anteriores, se deja constancia de que el audio y video de la presente audiencia hace parte integral del acta y se incorpora al expediente digital. En este momento, cumplido a cabalidad el objeto de la audiencia pública y siendo las 3:10 p.m., se da por terminada la diligencia. Les agradezco su asistencia a la misma y feliz tarde. Secretaria, ¿me puede recordar el correo? Con mucho gusto, doctor. SEC General, SEC General, En general. @ consejodeestado.gov.co. Ok, inmediatamente. Pues, muchas gracias. Gracias. Feliz tarde a todos. Feliz tarde para todos. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas Gracias.